Mientras tanto, si pueden abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. La anterior semana comenzamos una nueva serie respecto a los problemas del cristianismo y hoy vamos a ver el segundo de los problemas, que es el perdón sin arrepentimiento. La anterior semana vimos que uno de los primeros problemas del cristianismo es el cristianismo sin Cristo y desarrollamos la doctrina de la justificación solo por la fe. Dijimos que para ser salvos debemos solamente confiar en Jesucristo y que esto es suficiente para nuestras vidas. Que a diferencia de cualquier otra religión, el cristianismo bíblico enseña de que solamente podemos ser aceptados por Dios por la obra de Jesucristo y no necesitamos añadir nada más a esa obra. Cuando nosotros predicamos esto, estamos diciendo que el perdón de Dios es gratuito para todo aquel que quiera acercarse a Él. El perdón de Dios es gratuito, no hay nada que podamos hacer. Pero si después leemos teología y leemos la misma Biblia e incluso el mismo título de este nuevo mensaje, que es perdón sin arrepentimiento, como un problema del cristianismo, podríamos pensar que no podemos alcanzar el perdón de Dios sin arrepentimiento. Y esa verdad es una verdad bíblica. No podemos alcanzar el perdón de Dios sin arrepentimiento. Así que finalmente tendríamos que hacer algo para alcanzar la salvación. Tendríamos que arrepentirnos para alcanzar la salvación. Y esto pudiera parecer una contradicción si nosotros lo pensamos desde ese punto de vista. Todos los teólogos, al menos aquellos teólogos que respetamos, van a predicar que el arrepentimiento es una necesidad para la salvación de las personas. Pero también lo vamos a encontrar en pasajes bíblicos de la misma boca de Jesús. Jesús en Mateo 4, versículo 17 dice, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Y más claramente en el en el capítulo 13 de Lucas, versículo 3 dice, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo podemos sanar estas dos contradicciones o esto que pareciera ser una contradicción? Y parece una contradicción y podemos subsanar esta contradicción porque primeramente debemos entender que el arrepentimiento no es una acción. El arrepentimiento no es una acción que sucede antes de la fe. En realidad, el arrepentimiento es una actitud interna que sucede por el entendimiento espiritual de la santidad de Dios y de mi pecado frente a esa santidad. Y esa visión espiritual se llama fe. Por tanto, el arrepentimiento es parte o es la fe salvadora. El arrepentimiento y la fe son como una galleta de chips de chocolate. Si tú solamente quieres, si hay un concurso de galletas de chips de chocolate y tú llevas galletas sin el chip de chocolate, no vas a lograr ganar el concurso. Pero si tú solamente llevas los chips de chocolate, no tienes ninguna galleta. Por tanto, si tienes galletas sin chips de chocolate, no tienes galletas de chips de chocolate. El arrepentimiento y la fe son como galletas de chip de chocolate, que se manifiestan diferente, pero en conjunto hacen la fe verdadera. El arrepentimiento es la actitud práctica de la fe. Porque la fe y el arrepentimiento surgen conjuntamente, entremezcladamente en la regeneración de las personas. Es por esta razón
que la Biblia puede decirnos, sin contradecirse, crean y serán salvos, pero también puede decirnos en otro pasaje, arrepiéntanse y serán salvos, porque son una misma cosa. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a adentrarnos un poco más en estas verdades. Y está en el 2 de Corintios 7, versículos 8 al 11, y dice así: porque si bien les causé tristeza, está hablando Pablo a la iglesia de Corintio, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aunque me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Vamos a orar una vez más. Señor, abre nuestros ojos hoy para ver esa santidad, Señor. Realmente te pedimos que hagas esto. Es una obra de tu mano, Señor. Es una obra de el Espíritu obrando en nuestros corazones que produce en nosotros un entendimiento de pecado, de juicio y de justicia. Señor, haz esto en nuestras vidas hoy, por medio de tu palabra. Amén. Pablo en este pasaje está refiriéndose y está hablando sobre una carta que había enviado previamente a la iglesia de Corinto. Una carta que Pablo asumía iba a generarle tristeza a la iglesia en ese lugar. No era una tristeza porque estaba contándoles algo malo que había pasado en sus viajes o con algún hermano, como podemos ver que sucede en otras cartas como en Filipenses, sino era una carta que estaba confrontando el pecado de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo había mandado a Tito, y en medio de esa espera Pablo estaba orando, y vamos a ver más adelante, angustiado por todo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que había pasado en Corinto? En realidad no lo sabemos con exactitud. Para algunos teólogos piensan de que Pablo se está refiriendo a la primera carta de Corinto cuando está redarguyendo a la iglesia en contra de un hermano que había estado acostándose o teniendo relaciones con la pareja o la esposa de su padre. Y la iglesia estaba quieta, sin hacer nada al respecto, y Pablo los redarguía en ese sentido. Para otros, y quizás una de las teorías más claras, es de que Pablo está en realidad refiriéndose a una carta intermedia, una carta que nosotros no sabemos el contenido, y que lo que estaba hablando ahí y está redarguyendo a la iglesia es porque se había levantado un líder que estaba yendo en contra de Pablo. Y probablemente, como en otras iglesias que hemos visto, como Gálatas y otras iglesias, cada vez que se levantaban en contra de Pablo, se levantaban en contra del mensaje que Pablo daba, que era el Evangelio. Entonces podemos ver que podría ser alguna de estas dos razones. Pero independientemente de cuál sea la correcta de estas dos teorías, existe un mensaje que Pablo nos está dejando en 2 Corintios. Y el mensaje que nos está dejando es que para Pablo el pecado era una cuestión seria. Era una cuestión seria. Pero al mismo tiempo él entendía que el pecado era, o enfrentar el pecado, era muy difícil. Y era algo que podía llevar al sufrimiento de ambas partes. Nos dice en el versículo 6, que no hemos leído, que incluso él estaba en una situación de una depresión. Estaba lejos del pueblo de Corinto, había mandado a Tito, y en medio de toda esa espera, que no es la misma hoy en día del WhatsApp, que cuando ya te clavan el visto estás 5 minutos nervioso. Él estaba semanas y meses esperando cuál era la respuesta del pueblo de Corinto que tenía que llegar por medio de Tito.
Y mientras no llegaba a esa respuesta, nos dice acá que estaba en una situación de depresión, de una sensación de un conflicto interno. En el versículo 8 nos va a decir que no le pesa haberlos entristecido, pero me pesó. Es decir, estaba con un peso de todo lo que había hecho. Todos aquellos que hemos confrontado en algún momento el pecado de alguien, podemos sentir ese peso y decir, ¿cuál fue mi corazón? Lo hice correcto, lo entristecí, se fue de la iglesia. O simplemente lo hice entristecer, me odió por 5 minutos, habré sido correcto, tengo un peso delante de mí y también incluso capaz ataques interiores y de Satanás que me dicen, lo hiciste mal, hiciste cosas mal. Todo ese tiempo de espera, Pablo lo venía sufriendo, pero finalmente Dios fue misericordioso. Y a veces por esa incertidumbre del pecado y ese horrible del pecado, preferimos ser cristianos que predican y enseñan de un Dios amoroso y misericordioso, pero no queremos explicar por qué el amor de Dios es tan profundo y por qué necesitamos esa misericordia. Queremos predicar un Dios amoroso y de misericordia, pero no por qué el amor de Dios es tan profundo y por qué necesitamos esa misericordia. Nos encanta y nos enamoramos de ese Dios que se autosacrifica por el perdón, sin predicar o sin entender por qué necesita ser perdonado. Y la respuesta bíblica de eso es porque somos gente pecadora, porque está el pecado en nuestras vidas. Y hoy en día mencionar que somos pecadores es en extremo ofensivo para la sociedad y para el cristianismo que se ha moldado a la sociedad. Uno de los primeros problemas de por qué el mundo no está buscando a Jesús como un Salvador no es porque no están buscando el amor profundo, no es porque no están buscando la bondad suprema, es porque no tienen una necesidad de un Salvador, es porque no tienen una necesidad de que alguien venga a salvarlos, porque te preguntarían, ¿de qué me tiene que salvar? ¿De los malos que son el resto de las personas? Y Dios dice, no, de lo malo que eres tú. Y está minimizando y minimizamos el pecado, y en ese sentido hacemos que tengamos inconsciencia del pecado en nuestras vidas. Cuando un predicador quiere minimizar el pecado y solo desea enseñar el amor de Dios, en realidad lo que está haciendo es minimizar el amor de Dios. ¿Te das cuenta? Solo está minimizando el amor de Dios. Porque en nuestra relación con Dios, la única forma de entender el amor de Dios es entender de que Él vino a rescatar pecadores. En Romanos 5:8 lo dice así, demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay una forma de separar el amor de Dios hacia personas pecadoras si no entendemos lo profundo de nuestro pecado. Su amor sacrificial e incondicional y nuestro pecado son inseparables. Nuestras almas han perdido la sensibilidad al dolor del pecado y la predicación de un santo Dios que odia y castiga el pecado, de los cuales todos nosotros somos culpables, puede ser el dolor que haga que una persona tenga el deseo y la necesidad de buscar una medicina para su alma. En los versículos 9 y 10, Pablo nos va a enseñar que no solamente este dolor es importante, pero sino que el dolor tiene que provenir de la voluntad de Dios. Y hace un contraste entre una tristeza o dolor del mundo y una tristeza que es según la voluntad de Dios. Dice así en los versículos 9 y 10, pero ahora me regocijo no de que fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriera pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar,
pero la tristeza del mundo produce muerte. Es interesante que acá Pablo no está comparando, cuando nos acercamos al pecado, no está comparando una persona que se encuentra feliz y una persona que está triste, sino que está comparando dos formas de tristeza en respuesta al pecado. Dos formas, una forma que viene del mundo y una forma que viene de la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son las diferencias de estas dos tristezas? Y vamos a encontrar por lo menos tres diferencias que vamos a desarrollar ahora. La primera es de dónde se origina, de dónde surge la tristeza. La segunda es cuál es el fin de cada una de estas dos tristezas. Y la tercera es qué es lo que produce dentro de la persona que ha sentido esa tristeza. Vamos a comenzar. No hay nadie en esta vida que esté orgulloso de sus debilidades o de su pecado. Probablemente si cualquier persona es encontrada haciendo algo inapropiado, algo impropio, va a surgir dentro de su corazón algún tipo de remordimiento, vergüenza e incluso culpa. Y de alguna forma el vergüenza, el remordimiento y la culpa pueden ser palabras que reemplazan a esta palabra en estos versículos, esta palabra tristeza. Pero para algunas personas, nos dice Pablo, ese remordimiento, esa culpa, esa vergüenza va a llevar al arrepentimiento, pero para otros simplemente va a llevar a la muerte, no a arrepentirse. Por tanto, tenemos que saber y diferenciar mucho en nuestra propia vida que nuestro quebrantamiento por algo mal que hemos hecho no es arrepentimiento. La culpa que tú sientes por algo que hiciste o no lograste hacer no es arrepentimiento en sí mismo. Nosotros podemos ver en la Biblia un ejemplo en la vida de Esaú. Esaú, el primogénito, con su hermano Jacob, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y en Hebreos 12, versículos 16-17, nos dice esto: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas, con lágrimas. Saúl lloró, pero no alcanzó el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que lleva al perdón. ¿Y por qué? Porque esa tristeza no surgía de la voluntad de Dios, surgía del mundo, surgía de un deseo propio y un deseo de su propio orgullo. Esaú lloró porque perdió la bendición. No porque despreció, porque entendió que despreció a Dios por placeres inmediatos, que amó más los placeres inmediatos que las bendiciones eternas. Él no lloró por eso, él lloró porque había perdido la bendición para él. La raíz de donde surgía su tristeza era su propio ego. La raíz de donde surgía su tristeza era él mismo y el valor que había perdido. El mundo siente esta tristeza todos los días y nosotros sentimos esta tristeza todos los días. Cuando más alta es nuestra expectativa en principio de año, más grande es nuestra culpa a fin de año. Aquellos jóvenes que quieren bajar de peso y se inscriben al gimnasio y lo único que hicieron en el gimnasio fue comer barritas de cereal y tomar jugo de proteínas. Todos aquellos padres que quieren ser mejores padres y cuando llegan a las 7 de la noche, 6 de la noche, 5 de la noche a sus casas y quieren solamente acostarse o estar tranquilos y no tener a su hijo en su cabeza, se sienten culpables. Todos aquellos en la iglesia que luchan con un pecado de forma persistente y a veces podemos decir quisiera ser más santo, podemos mirarnos a nosotros mismos y decir soy más culpable porque yo quisiera ser mejor. Cada una de estas realidades es un golpe de realidad a nuestra autoestima. Pero el problema es que el centro del dolor es que yo no soy mejor o que yo no alcancé el valor que yo quería alcanzar.
Pero también puede haber una culpabilidad simplemente porque no quiero lidiar con las consecuencias de la culpa. Cuando un niño es encontrado por su madre haciendo algo que no debería hacer o desobedeciendo lo que los padres habían dicho, probablemente van a gritar, perdón, no me castigues. Pero eso no significa que ese niño esté arrepentido de lo que ha hecho. Es que no quiere lidiar con las consecuencias del peso de la desobediencia. Pero en cambio, la tristeza que proviene de Dios es una tristeza que proviene de esa voluntad de Dios que surge a través de la fe, que surge a través del entendimiento de la santidad de Dios. Cuando tú te confrontas a la santidad de Dios, surge una tristeza porque tú puedes reflejar tu pecado y decir, yo no soy apropiado para esta santidad. Esto es lo que pasó con Isaías en capítulo 6, versículo 5. Los ángeles y querubines decían, santo, santo, santo. Y cuando él tiene esa visión de la santidad de Dios, ¿qué dice? No empieza a decir santo, santo, santo. Dice, ay de mí que soy de labios inmundos. Él era un profeta. Ay de mí, de labios inmundos, que vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Ay de mí, porque he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La visión de la santidad de Dios deja claro el entendimiento del pecado de uno y deja claro y expuesto el juicio de Dios hacia el pecado y queda claro que necesitamos que alguien real nos limpie de ese pecado. Eso es arrepentimiento. La tristeza que proviene de la voluntad de Dios es aquella que comprende que es Dios a quien hemos ofendido. Es el nombre de Dios el que hemos lastimado. Son los mandamientos de Dios los que hemos quebrantado. Es la gloria de Dios que hemos cambiado por la mentira. David, cuando pecó contra Betsabé, lo que hacía que sea un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es que cuando él se arrepintió y tuvo esa tristeza, dijo, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Llorar por mi pecado no es necesariamente arrepentimiento. Podría ser solamente la raíz de un pecado más grande, que es el egocentrismo y querer alcanzar un valor mayor. Así de profundo es nuestro pecado. John Owen decía que aún nuestras lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la raíz de tu dolor? ¿Es tu nombre que ha sido difamado? ¿Ha sido tu nombre que ha sido deshonrado? ¿O ha sido la deshonra del nombre de Dios a través de lo que has hecho o lo que has dejado de hacer? El pecado que surge de aquella tristeza donde solamente nuestro nombre está por encima del de Dios, es fácil de reconocer. Porque normalmente la persona que quiere que su nombre sea limpiado y no el nombre de Dios, es una persona que tiende a atacar y a defenderse. Siempre habrán excusas. Hoy en día una de las excusas más grandes es porque yo soy así, pero no es mi culpa. Es la culpa de todo el mundo alrededor. Es la culpa de mis padres, es la culpa de la sociedad, es la culpa de la televisión, es la culpa del internet, es la culpa de mi celular. Y lo que queremos hacer con eso es restablecer nuestro nombre. Y no nos damos cuenta que nuestra solución es más pecaminosa que nuestro pecado. Porque el pecado es que hemos cambiado la gloria de Dios por nuestra propia gloria o por ídolos. Y nos hemos puesto a nosotros ahí. Y al hacer esto y restituir nuestro nombre, lo único que estamos haciendo es alejarnos de la fuente de salvación. Y por eso Pablo concluye y dice, el fin de aquellos que tienen tristeza conforme al mundo es muerte. Pero la tristeza que viene del entendimiento que Dios es el ofendido, que mira la santidad de Dios, lo que hace es buscar la salvación por medio de Cristo. No busca restablecer su gloria, sino que busca
dar gloria a Dios. Y eso es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en sí significa volver atrás. Es volver atrás. Es decir, volver a Dios. Si el pecado es que le he dado espalda a Dios, el arrepentimiento significa que ahora doy la vuelta y le doy la espalda a mis pecados y le doy el rostro a Dios. Es dejar a tus ídolos, entre los cuales tú mismo estás contado, y volver a Dios. Me encantó la definición de Michael Lawrence acerca del arrepentimiento. Él dice, el arrepentimiento, antes de ser un cambio de comportamiento, es un cambio de adoración. Antes de ser un cambio de comportamiento, es un cambio de adoración. El arrepentimiento no es ver nuestro problema y tratar de solucionarlo a través de resoluciones. Es ver que nuestro problema es que nos hemos puesto a nosotros en el centro y lo hemos dejado a Dios por fuera. Y que Él es nuestra única solución. Tornar nuestro corazón nuevamente hacia Dios. Y es por eso que es un camino de toda nuestra vida cristiana. Eso es fe salvadora. Y este arrepentimiento produce cambios. En muchos evangelios se nos llama a tener frutos del arrepentimiento. Y aquí Pablo en el versículo 11 nos va a mostrar alguno de esos frutos. Nos dice, porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Aquí la misma persona que ha comprendido su pecado y se ha arrepentido, ha dejado su pecado atrás y Dios ha producido en su corazón acciones que demuestran los frutos de su arrepentimiento. Nos dice la solicitud o la diligencia. Eso quiere decir, es una persona que entonces va a buscar rápidamente la obediencia. Alguien que realmente ha entendido que Dios ha sido ofendido por algo que ha hecho, no vuelve a hacerlo inmediatamente, de forma inmediata, sino que trata de cambiar, trata de obedecer de forma inmediata. Buscamos, dice, vindicarnos a nosotros mismos, quiere decir corregirnos en nuestro error. Empiezo a corregir aquello que yo había hecho. No es que dejo de lidiar con las consecuencias de lo que he hecho, pero empiezo a corregir, empiezo a pedir perdón a las personas que tengo que pedir perdón. Empiezo a devolver lo que tengo que devolver. Así como aquel publicano a quien entró la salvación en su casa y dijo, voy a devolver todo aquello que había robado. Voy a dar más de lo que yo había sacado a las personas. Eso es arrepentimiento. Es aquel que se indigna por el pecado. El pecado dejó de ser una delicia para mí y empieza a ser algo que me indigna. Y algo que temo volver a hacer porque entiendo que ofende al santo Dios. Es algo que produce afectos, nos dice Pablo, afectos por Dios, que hace que ahora yo vea a Dios como el tesoro que he despreciado. Produce un celo por la gloria de Dios. Ese celo del que yo estaba no viviendo, ahora me produce un celo por la gloria de Dios y un odio por el mal. Esto es lo que acá nos está diciendo Pablo, que tiene que verse una vida de arrepentimiento. Pero primero ha tenido que surgir toda esa transformación en nuestro corazón. Pero hay un fruto más que se nos da en el versículo 9 y dice el gozo. Ahora Pablo dice, me gozo. Y el gozo es una paradoja en este sentido. Porque lo que estamos diciendo es que hay una tristeza que produce eventualmente gozo. Hay un dolor que está bañado de gozo en nuestra vida. Y si tú has vivido el arrepentimiento en tu propia experiencia, sabes a lo que me refiero. El arrepentimiento es una convicción profunda de pecado, pero también es una convicción profunda del perdón de Dios y de su amor hacia nosotros. El arrepentimiento es una culpa
de haber fallado a Jesús, pero es una paz incondicional que sobrepasa todo entendimiento. El arrepentimiento es un entendimiento de la justicia, de la santidad de Dios, pero es un entendimiento de las profundidades del amor de Dios en tu vida. Spurgeon lo dice así en su libro Solamente por Gracia. Singular puede ser, pero es cierto que la amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en el olor suave de toda una vida de gracia, resultando en dicha sin par. David en el Salmo 51 lo dice en sus propias palabras y dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hace muchos años, hace ya unos buenos años, vivimos junto con Pau uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, y en una noche, orando, no podía dormir y me desperté para orar y realmente hubo una gran convicción de arrepentimiento y de pecado en mi propia vida, y a partir de ese día empecé a escribir un poema con el que quiero terminar compartiéndolo para cada uno de ustedes, y se llama Tu santidad y amor por medio de Jesús. Dice: Santo Dios, aún siento el cortante filo de tus palabras que penetran en la oscuridad de mi corazón como una espada que sin piedad da profundas estocadas sin parar hasta alcanzar lo que buscaba. Oh Santo Dios, no contiendas más contra mi pecador, porque estoy a punto de desfallecer. Ya escucho el crujido de mis huesos a punto de romper, porque ¿quién podrá contener tu ira? Sin embargo, en medio del dolor una hermosa melodía puedo oír. Palabras que provienen de tu boca ahora son miel, curando mis heridas que por mi pecado yo solo he provocado, dándome vida por fe cuanto nunca antes pude sentir. Oh Dios misericordioso y tardo para la ira, que perdonas multitud de pecados y esperanza ofreces, desolaste al malvado entre los cuales yo fui contado, pero a mí me has amado y sin razón me has perdonado. ¿O qué hice que te agradara? ¿Qué hice para que me perdonaras? Simplemente nada pude hacer que te contentara, porque hasta tú me abriste los ojos para ver al glorioso, a Jesucristo, quien cruzó las barreras de los cielos. Descendiendo de lo alto, vino a ser uno de los nuestros. Y aun cuando sin pecado y sin falta permaneció, la totalidad de tu ira sobre él dejaste caer, para que por gracia tu precioso rostro yo pueda ver. Venciendo la muerte que no lo pudo retener, volvió a su trono vestido de gloria y poder, y junto a él me levantó y en su amor me sustentó para vivir en los lugares celestiales que me prometió. Tu santidad me hizo temer hasta la muerte saborear. Tu misericordia me hizo amar tu gracia de verdad. Teman, pueblos todos, porque delante de Dios santo estarán. Sus rodillas caerán, mientras con el temblor de sus bocas dirán: alabado sea el nombre de Jesucristo, que es sobre todo y en todo. Vamos a orar. Señor, ten piedad de nuestras vidas, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávanos por completo de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado, porque reconocemos nuestras transgresiones y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Contra ti, solamente contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que es justo que tú hables y reproches y nos juzgues, porque nacimos en iniquidad y en pecado nos has concebido. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto harás conocer sabiduría. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos
y seremos blancos como la nieve. Haznos oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que tú has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches de tu presencia y no quites de nosotros tu Espíritu Santo. Restituye el gozo de tu salvación. Sosténnos con el espíritu de tu poder. Porque no hay ningún sacrificio que te agrade, sino solo el espíritu contrito. Porque al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y todo esto en la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz para nosotros. Amén.